Sí, gracias, presidente. La proposición no de ley que nos traen hoy tiene un objetivo, o plantea un objetivo muy claro, que además venimos pidiendo desde hace 5 años, y conciso, tanto que se nos queda un poco corta, ¿no? Creemos que deberían analizarse las carencias de infraestructuras de telecomunicaciones en todo el territorio en este momento, en lugar de reducirse tan solo a los polígonos industriales, que efectivamente en algunos casos es inexplicable que en su momento, cuando se extendió, por ejemplo, la red troncal de Occidente, quedaran descolgados y no se llegara hasta ellos, como eran los casos de Barres y de Almunia, por ejemplo. De todos modos, leyendo la exposición de motivos, hay algunas cuestiones que yo creo que igual, no son del todo exactas, pero desde luego coincidimos en el diagnóstico en su conjunto, ¿no? Pero yo creo que es importante también decirlo. La división, digamos, que administrativa que hace el INE en este caso, ¿no? En la referencia que hacen en el primer párrafo de la exposición de motivos, y también los ayuntamientos, es diferente a lo que se hace desde Asturias en Galicia, donde se da un código diferente a un grupo de casas, ¿no? Y entonces eso distorsiona un poco la foto de lo que tenemos aquí, de lo que hay en el resto del territorio en España. Creo que para hacer el análisis yo creo que es también importante en ocasiones hacer precisamente esa precisión y analizarlo desde ese punto de vista. Probablemente sería más relevante y objetivo hablar del número de viviendas sin servicio, en el que tampoco salimos, en ese análisis tampoco salimos bien parados, pero de todos modos creemos que sería más preciso. Así seríamos la cuarta provincia con más viviendas sin conexión de banda ancha después de León, Alicante y Salamanca. Algo que, nos consta que estábamos en ese ranking, estábamos arriba y, de hecho, pues con esa forma de contabilizar, desde luego estaríamos en esa cuarta posición. Y después hablan ustedes de esas 3.464 localidades en Asturias que no tienen acceso a Internet y ahí hay una parte en la lectura de las tablas se asimila zona blanca con localidad y por esa regla de 3 Oviedo estaría entre esas localidades, ¿no? como zona blanca, cuando se corresponde, cuando por ejemplo se identifica una zona blanca con 31 viviendas y otra con 0, por ejemplo, ¿no? Hay como una disparidad que creo que es preciso tener en cuenta en todo diagnóstico que se haga y que desde luego de todos modos refleja un panorama desolador. Y sobre todo es desolador porque en los últimos años, quienes estuvimos en la legislatura pasada, por ejemplo, en una comisión de investigación que trataba de esclarecer lo que había ocurrido con la empresa pública que debía haber llevado las telecomunicaciones al territorio en Asturias, nos dimos cuenta que quienes debían haberlo hecho no se dedicaron a ello, se dedicaron a cometer ilegalidades y quienes debían controlar no controlaron. Ese descontrol consentido nos llevó a despilfarrar dinero, a que se cometieran ilegalidades, como digo, pero también a una situación que sigue siendo la misma una década después. Por lo tanto, todo anuncio que se plantee en este momento, desde luego confiamos en que se lleve adelante, porque si no, no tendríamos a qué agarrarnos, ¿no? Insistiremos en que se haga, pero realmente tenemos cierta desconfianza. En la legislatura pasada no hubo consejero de Industria, no hubo director general de Telecomunicaciones, no hubo director general de GIRPA que no anunciaran en repetidas ocasiones que la banda ancha iba a llegar a los polígonos industriales. No hubo ninguno. Yo les digo cuál es el resumen de las últimas 2 legislaturas. No se extendió un solo metro de red, no se extendió un solo metro. Por lo tanto, el anuncio que se planteaba el año pasado por parte del nuevo Gobierno, confiamos en que se pueda abordar de otra manera, pero también nos da nos provoca ciertas dudas que se metan nuevos entes de esa administración que nosotros llamamos paralela en la ecuación de resolver precisamente el problema de las telecomunicaciones en Asturias. De ahí, por ejemplo, también nuestra propuesta, porque tiene que ser el Principado de la forma que pueda en este momento. Nosotros tenemos nuestra propia consideración y opinión sobre cómo tendría que hacerse, obviamente. ¿Quién definitivamente dota a los polígonos industriales de esas infraestructuras necesarias para que puedan acceder a las redes de banda ancha? Ciertamente las telecomunicaciones todo este tiempo han sido importantísimas, las hemos puesto sobre la mesa, pero lo que está claro es que la pandemia ha puesto de manifiesto que es un sector crítico. Por lo tanto, yo con esto lo que intento hacer o lo que me gustaría hacer es que el Gobierno se sintiera de verdad interpelado para asumir esta labor
de una vez por todas y que de verdad se cumpla, pues, bueno, con lo que planteaban, por ejemplo, en esa comparecencia de presupuestos en diciembre pasado, cuando se hablaba de polígonos industriales, pero hablamos también de una extensión, de una renovación y de una extensión, por otro lado, de la red. En ese sentido, lo que pedimos es que se empiece por extender esa red, que haya una coordinación adecuada entre la Consejería de Industria y la de Innovación y Ciencia, ya que ahora mismo parece que comparten esas competencias que al principio sonó un poco a descoordinación en esta legislatura, y, de lo contrario, los anuncios empezarán a verse como un mero sostén a una estructura administrativa que, insistimos, solo tiene que ser un medio para fijar población, facilitar la implantación de un tejido económico diverso en el medio rural. Gracias.